Hola, continuando con el módulo. Los tipos de textos. Estos básicamente nos dicen cuál va a ser la finalidad de lo que estamos escribiendo, los objetivos que vamos a perseguir y los recursos que vamos a implementar a la hora de escribir. Tomé tres que son los principales con los cuales nos vamos a encontrar en la escritura de los oficios, que son el texto expositivo, el instructivo y el informativo. El expositivo, su finalidad es informar, explicar y aclarar un tema en específico. Este tema por lo general suele tener una característica y es que es complejo. Por eso es que el texto expositivo se vale de recursos como ejemplos, definiciones, explicaciones, incluso en ocasiones diagramas, cuadros, etcétera. Tiene un lenguaje formal y más que un lenguaje formal me atrevo a decir un lenguaje técnico específico. ¿Qué me refiero cuando hablo un lenguaje técnico específico? Que es propio de la temática que está hablando. Por ejemplo, si alguien me dice que es carpintero y bueno, si le toca escribir un texto expositivo, va a nombrar conceptos como tarugos, taquetes, tipos de llave, tipos de tornillo con sus nombres bien particulares que para el resto capaz nos va a costar un poco, pero quienes sepan de la temática de la materia van a comprenderlos. Ese es el texto expositivo y ese es el lenguaje técnico específico que utiliza, el cual remite absolutamente en torno a los temas de los cuales se están hablando. Cabe destacar que no solamente es un lenguaje formal, sino que es objetivo. ¿A qué me refiero con que es objetivo? Que no interfiere en él ni creencias personales, ni opiniones, ni juicios de valor propio que podamos tener, porque no es la finalidad del texto presentar nuestra postura, sino dar a conocer un tema. El texto instructivo, básicamente, este consiste en que nos puede dar una serie de pasos o de acciones que nos guían a la hora de hacer una tarea. eh, Suelen ser pasos en orden lineal, es decir, paso uno, paso 2, paso 3. Continuando con el ejemplo de carpintería, por ejemplo. Si tienen que hacer un mueble, nos dicen tienen que cortar la madera en tales centímetros, luego deben colocarla de tal manera, deben escoger un tipo particular de sierra para realizar tal corte, etcétera. Lo interesante de los textos instructivos es que se valen de recursos como los verbos en infinitivo. ¿Cuáles son los verbos en infinitivo? Los terminados en ar, er, ir. Como podrán ver en el ejemplo, observe verbos como colocar, escoger, cortar, podría ser dirigir, exponer, etcétera. Básicamente los textos instructivos son textos prácticos, textos que están en un lenguaje claro y directo, que no da lugar a ambigüedades, es decir, si en la serie de pasos que tengo que hacer debe ser pulir, ilustrar la madera, quiere remitir completamente a eso en términos concretos. No da lugar a que uno pueda tener diferentes interpretaciones, digamos. Ahora, ¿dónde encontramos textos instructivos? Parecen que no los vamos a ver mucho, pero en realidad están en todas partes, principalmente en manuales de uso, en manuales de uso de herramientas, de instrumentos o incluso tomemos un ejemplo de la vida cotidiana, se compran una televisión, un electrodoméstico nuevo y viene con su texto instructivo que nos guía en el cómo usarlo. Incluso este tipo de textos se usan para protocolos, por ejemplo, supongamos en el peor de los casos hay un incendio, bueno, hay protocolos que nos dicen las salidas de emergencia están en tal lado, deben buscarlas inmediatamente, si ven que no las encuentran, deben hacer esto. Conservar la calma, ir en grupos. eh, de alguna manera los textos instructivos son aquellos prácticos que nos conducen por un camino para concretar algo. Textos informativos. Como el nombre lo indica, nos quieren transmitir una información a quienes lo leemos. Puede ser de pedidos, de solicitudes, acontecimientos, hechos. Se vale de fuentes, de antecedentes, así como de datos, referencias, glosarios y
y de muchas descripciones. Entre los recursos que suele utilizar también se encuentran las citas, incluso textos informativos pueden ser, por ejemplo, cartas, pedidos, notas, envíos de correo incluso. Y los textos informativos tienen esa cuestión de que también usan un lenguaje claro y directo, pero también un lenguaje respaldado por fuentes y demás. En eso coincide un poco con el texto expositivo. Ahora bien, estos son los tres tipos de textos principales. Existen otros tipos de textos. Estos son los que más vamos a ver en oficios. Y acompañado a los textos está algo muy importante que son las competencias cognitivo-lingüísticas, que son básicamente aquellos procedimientos los cuales de alguna manera estamos realizando eh, y nos permiten desarrollar habilidades discursivas, pero al mismo tiempo construir conocimientos, dar forma a nuevos saberes y las hemos implementado muchas veces quizás, pero no las hemos hecho conscientes y a veces se nos dificulta el utilizarla justamente por esto de no hacerlas conscientes. Para ir un poco más al específico, entre las competencias cognitivo-lingüísticas, que también hay varias, pero tomé las 5 principales, que son explicar, definir, resumir, describir y clasificar. Explicar básicamente consiste en que uno pueda dar argumentos, razones, las pueda relacionar entre sí y transmita una información al lector. Por ejemplo, si yo les digo, explíquenme en qué consiste las habilidades que tienen, y ahí hay quienes me van a decir, bueno, mis habilidades son de tipo manual, sé operar diferentes herramientas, conozco el uso de ciertos instrumentos a la hora de trabajar, ya sea en carpintería, pintura, fontanería, etcétera. Ahí de alguna manera me están dando argumentos, razones y los están interrelacionando para transmitirme qué es lo que saben hacer, qué habilidades tienen. Definir consiste en dar a conocer algo. Por ejemplo, si yo les digo, ¿qué es este tipo de instrumento? Y ustedes me dicen, bueno, tiene una punta plana, luego sigue recto y una manija, sirve para ajustar o desajustar clavos. Y ahí me están describiendo un destornillador básicamente. Es conceptualizar algo a través de palabras. Resumir, este es muy importante. Resumir básicamente es seleccionar ideas principales. ¿Qué quiere decir esto? Quitar del texto información poco relevante, poco importante, que no sea de utilidad y que muy probablemente está de más. Esto lo podemos ver cuando salen convocatorias, por ejemplo, a ciertos trabajos y dicen en 100 palabras definir por qué quiere este puesto de trabajo. Y muchas veces nos sucede que por ahí al estar escribiendo nos pasamos de las palabras que nos indican, ponemos información de más, agregamos ejemplos innecesarios y resumir quiere decir eso, que achiquemos y dejemos la esencia, lo más importante de lo que deseamos comunicar. Describir. Describir son redactar características o propiedades de un objeto o fenómeno. En síntesis, describir es de alguna manera identificar aspectos y poder compartirlos con los demás. Es un doble proceso porque no solamente tenemos que comunicar, sino que primero debemos verlos. Es decir, si yo les digo, identifiquen cómo son sus compañeros de trabajo y ahí me van a decir, bueno, mis compañeros de trabajo son colaborativos, son proactivos, son empáticos o por ahí me dicen mis compañeros de trabajo son poco éticos, poco energéticos, pero de alguna manera ahí está habiendo un doble proceso. Primero tienen que identificar aquello que les estoy pidiendo y luego deben comunicarlo. Esa es la descripción, que tiene una relación muy fuerte con la quinta competencia, que es clasificar. Clasificar básicamente consiste en agrupar elementos en base a características o criterios. Por ejemplo, supongamos que yo identifique características de mis compañeros y bueno, puedo usar el criterio de eficiencia. Y ahí puedo decir, bueno, tengo compañeros que son proactivos.
Tengo compañeros que no son proactivos, pero son responsables y trabajan en grupo. Y ahí después puedo ver otra tercera característica de, tengo compañeros que no son proactivos ni trabajan en grupo, pero eh, suelen acoplarse a lo que estemos haciendo. Y después tengo compañeros no eficientes. De alguna manera agrupé, clasifiqué a mis compañeros de trabajo en base a características que vi. Muy importante las habilidades cognitivo-lingüísticas. Hay muchas más que estas son las principales e incluso como podemos ver se relacionan entre sí, y que tienen su grado de complejidad al usarla, pero una vez que nos apropiamos, que las hacemos parte de nosotros y las hacemos conscientes, ya no vamos a poder dejar de utilizarla tanto a la hora de hablar, pero principalmente como nos interesa en este curso, a la hora de escribir. Continuando con las habilidades cognitivos lingüísticas, algo que nos puede dilucidar un poco a la hora de decir, bueno, ¿cuándo implemento esto? Es hacernos preguntas. Por ejemplo, si yo me pregunto, ¿por qué se genera tal cosa o de qué trata tal cosa? Lo más probable es que tenga que explicar. Eh, si yo tengo que decir qué es algo, lo más probable es que tenga que definir. Si yo me hago la incógnita de cómo acortar o cómo reducir este texto, y es obvio que vamos a tener que resumir. Si tenemos que describir las preguntas que nos van a guiar, cómo es o qué características tiene, y si quiero clasificar algo es de qué manera puedo juntar o separar tal cosa. Por ejemplo, vamos a hacer un ejercicio para que piensen brevemente. Piensen en esta pregunta. Si yo le digo, eh, ¿qué son sus herramientas de trabajo? ¿Cómo son sus herramientas de trabajo? Y sí les pido que me las agrupen entre las más difíciles y las más fáciles de usar. Tómense un tiempo y piensen esas preguntas. ¿Qué son sus herramientas de trabajo? Eh, ¿Cómo son? Y si les digo de qué manera me las pueden agrupar. ¿Qué habilidades tienen que implementar? En el que son es muy sencillo, deben resumir. Si yo les digo cómo son, me las tienen que describir. Es decir, por ejemplo, ¿qué son sus herramientas? Mis herramientas son un martillo, son una computadora que también es una herramienta y demás. Bueno, ¿cómo son? Son de metal, son frágiles, son duraderas, son descartables. Y capaz la última fue un poco difícil de qué manera me las pueden agrupar. Pueden agruparlas en más sencillas de usar, menos sencilla. Esta la uso con más frecuencia, esta las uso con menos frecuencia. Y ahí deben clasificar. Así es como constantemente muchas veces no nos damos cuenta y estamos implementando este tipo de habilidades, pero que al hacerlas conscientes, las competencias cognitivo-lingüísticas son mucho más eficientes. Ahora, me tomé la libertad de tomar un ejemplo de, por ejemplo, sale una convocatoria de trabajo en la que te piden que definas cómo trabajas en grupo. Presten mucha atención y piensen un momento qué habilidad o competencia están usando acá. Si yo digo, mi trabajo en grupo es colaborativo, busco siempre cooperar con mis compañeros, también soy empático con situaciones que pueden estar atravesando, reconocer las buenas ideas de los demás, sin embargo, si la labor lo demanda, tengo una actitud propositiva y activa a la hora de abordar diferentes procesos. Para finalizar, comentar que suelo trabajar de forma amena y cordial y siempre de forma organizada y planificada. Acá lo que encontramos es una descripción. ¿Por qué? Porque de alguna manera estamos redactando las características de nuestro trabajo. Y presten atención a los verbos que están marcados en rojo: colaborativo, empático, amena, cordial, organizada, planificada, propositiva, activa. De alguna manera estamos diciendo, bueno, yo en grupo tengo estas características a la hora de trabajar.
también tiene aspectos que corresponden a la definición porque estamos dando a conocer algo, pero se ve principalmente la descripción. Por eso digo, estas competencias se complementan mutuamente entre sí. Veamos con una más. Si yo les digo, continuando en el ejemplo de la convocatoria, que clasifiquemos las capacidades con las que contamos. Bueno, antes de decir nuestras habilidades y clasificarlas, tenemos que identificar cuáles tenemos y qué criterio vamos a utilizar para clasificarlas. Y bueno, acá las habilidades pueden ser actitudinales, entre ellas encontrar la puntualidad, la buena predisposición, la destreza a la hora de trabajar en grupo, habilidades experienciales, por ejemplo, que conocíamos el trabajo anteriormente, que ya lo hemos realizado en otras situaciones, que tenemos experiencias en la temática, y formativas, que es que estamos capacitados en el área que la convocatoria lo demanda, por ejemplo. A esto le pudimos haber sumado otros criterios como habilidades innovadoras, por ejemplo, que uno es creativo, imaginativo, que sabe resolver problemas y demás. Pero tomamos estas tres. Acá lo que estamos haciendo es clasificar. Entonces, vemos que estas habilidades cognitivos lingüísticas están presentes todo el tiempo en nuestros oficios y que las usaremos constantemente. Acá este cuadro refleja un poco, por así decirlo, no los voy a marear tanto, los voy a explicar, eh, las habilidades cognitivos lingüísticas y en los tipos de textos que se usan. Cuando estaba explicando los tipos de texto, más que seguro uno dijo, bueno, en mi trabajo yo veo más el texto de tipo instructivo. Otros habrán dicho, no, 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 yo tengo el texto más de tipo informativo y hay quienes tienen más de tipo el texto expositivo explicativo. Bueno, dependiendo del tipo de texto que vamos a escribir, son las habilidades que vamos a tener más aceitadas. Por ejemplo, si vamos a hacer un texto instructivo, lo más probable es que tengamos que resumir, describir, explicar y clasificar. Porque imagínense que me tienen que hacer un texto instructivo de cómo usar una computadora. Y ahí tienen que hacerlo en un lenguaje directo y bien específico, es decir, tienen que resumir. Supongamos que yo conozco muy poco una computadora, ustedes me deben describir muy bien sus partes y supongamos que yo no estoy muy familiarizado con los procesos que se hagan, me tienen que explicar, dar razones, argumentos, interrelacionarlo de cómo voy a ir usándola y por último, muy probablemente tengan que clasificarme en algún punto, por ejemplo, clasificarme de lo más sencillo al nivel medio, al nivel más complejo de los usos para que yo lo vaya utilizando. Los textos informativos lo que más tendremos que hacer es resumir, definir y explicar. ¿Por qué? Porque básicamente supongamos que tengo que redactar una nota de pedido. Una nota no puede ser muy larga, así que si la escribo muy larga debo acortar ese texto, debo describir en algún punto, supongamos que pido un salón para un evento, debo describir cuáles son las características que va a tener el evento y al final explicar y dar argumento y fundamento de por qué quiero ese salón. Y así con el texto explicativo tendremos que resumir, describir, definir y explicar. ¿Qué es lo que quiero ilustrar con esto? Que dependiendo del tipo de texto que ustedes más vayan a implementar en su trabajo, es donde más habilidades y competencias cognitivo-lingüísticas van a tener.